Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Buenas tardes. Estamos aquí otra vez en diabetesgestacional.com, en nuestro podcast. Ya sabéis, todas las tardes aquí os esperamos a las 17:00. No os olvidéis de nuestros perfiles de redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, donde nos podéis seguir y cotillear todos los posts que vayamos subiendo. En el día de hoy, diabetes gestacional, vamos a hablar sobre los factores de riesgo más evidentes en aquellas embarazadas que sufren diabetes gestacional, el tratamiento, cómo se lleva a cabo el parto y además del control de dicha patología durante y después de la gestación. Para introducir el tema, vamos a hablar un poco en qué consiste la diabetes gestacional. Pues bueno, es un estado metabólico en el que los niveles de azúcar en sangre, la glucemia, están elevados en mujeres que nunca antes han tenido diabetes previamente al embarazo. Por el contrario, definimos la diabetes pregestacional como aquella gestante que ya tenía el diagnóstico de diabetes mellitus previo a la gestación. Los factores de riesgo más importantes para la diabetes gestacional son edad superior a 30 años, obesidad, antecedentes familiares de diabetes, diabetes en embarazos previos, antecedentes de macrosomía fetal, es decir, peso al nacimiento por encima de lo normal. Sin embargo, usted puede tener diabetes gestacional sin tener ninguno de estos factores de riesgo mencionados anteriormente. A continuación vamos a hablar sobre las causas de la diabetes gestacional. Todavía no se conocen las causas exactas que generan la diabetes, aunque parece que el origen se encuentra en las hormonas del embarazo. Dichas hormonas son generadas por la placenta para ayudar al crecimiento del bebé, aunque también pueden bloquear la acción de la insulina materna, dando lugar a un problema llamado resistencia insulínica. Esta situación aparece sobre todo a partir del segundo trimestre, cuando el estado metabólico se ve más forzado por estas hormonas. Cuando el cuerpo no puede utilizar adecuadamente la insulina, aparece la diabetes gestacional. Si la paciente es diabética previa a la gestación, la acción de las hormonas puede empeorar el control metabólico de las glucemias, así como generar un daño potencial a los órganos de la madre, como la retina o el riñón. Es por ello que la mujer diabética siempre debe intentar planificar su gestación en un momento en el que el control metabólico de su enfermedad sea óptimo. La diabetes gestacional no implica un riesgo para la salud de la madre, pero si no se diagnostica, el principal riesgo de los hijos de madres diabéticas consiste en un peso excesivo al nacimiento, denominado macrosomia. Los fetos macrosómicos tienen partos muy dificultosos y un mayor riesgo de lesión durante el parto que los del peso normal. La distocia de hombros, situación en la que se produce la salida de la cabeza, pero no el resto del cuerpo, es decir, se queda atascado, es la más temida de estas situaciones. Otros problemas que pueden aparecer como consecuencia de la diabetes gestacional son las hipoglucemias neonatales, es decir, bajadas de azúcar en recién nacido, ictericias, diestrés respiratorio. Una diabetes gestacional no tratada o muy descontrolada tiene un riesgo de mayor muerte fetal. De forma general, debemos de estar siempre presentes con un tratamiento adecuado y un control de la diabetes y así reducir de forma muy significativa todas estas complicaciones. La diabetes gestacional no produce síntomas específicos. Es por ello que su médico le realizará mediciones de los niveles de azúcar en sangre para determinar el diagnóstico y el control posterior. En el caso de la diabetes pregestacional, de forma ocasional pueden aparecer crisis cetoacidóticas por hiperglucemias muy severas o hipoglucemias. Tanto la diabetes gestacional como la pregestacional es básico el control de los niveles de azúcar. En la mayoría de los casos, esto se puede conseguir gracias a una dieta adecuada, ejercicio regular diario y controles rutinarios de las glucemias en sangre. Su médico le pedirá que controle su glucemia capilar antes y después de las comidas para determinar cómo suben los niveles de azúcar tras las mismas. Hay pacientes que a pesar de la dieta y el ejercicio mantienen niveles elevados de azúcar en sangre. En estos casos hay que añadir inyecciones de insulina. La insulina es un fármaco totalmente seguro durante el embarazo, que no atraviesa la placenta y que se ha demostrado muy eficaz para el control de las glucemias frente a cualquier otro fármaco. En el caso de la diabetes pregestacional, sobre todo la del tipo 1, generalmente es necesario el tratamiento con insulina. En mujeres con diabetes gestacional, los controles durante la gestación son fundamentales. Se realizarán ecografías seriadas para determinar el crecimiento de su hijo. Mediante la ecografía podemos determinar el peso fetal estimado, pero es importante recordar que este dato tiene una tasa de error significativa para estimar el peso exacto, entre un 10 y un 20%. Es mucho más fiable para determinar tendencias en la curva del peso.
Un feto macrosómico es un feto que está afectado por cifras mal controladas y automáticamente debe ponernos en aviso para hacer aún más estricto el control de los niveles de azúcar o incluso para pasar inyecciones de insulina. La diabetes pregestacional precisa controles analíticos seriados, controlando adecuadamente, entre otros parámetros, la función renal y la hemoglobina glicosilada durante todos los trimestres. Se suele realizar también un rastreo de fondo de ojo para chequear el estado de la circulación de la retina. En consulta se extreman los controles de crecimiento fetal y estado de la circulación placentaria, para predecir y prevenir las complicaciones de forma precoz. Y a continuación vamos a hablar de cómo es el parto si sufres una diabetes gestacional. Pues bien, generalmente el parto no tiene por qué provocarse antes de las 38 semanas solo por una diabetes gestacional, ni tampoco es habitual indicar una cesárea solo por este diagnóstico. Actualmente se aconseja la finalización del embarazo entre unas 38 y 41 semanas según el control de los niveles de azúcar y el tamaño por ecografía del feto. Excepcionalmente se indica una cesárea si consideramos un tamaño desproporcionado por ecografía que puede llegar a sufrir riesgos, es decir, unos 4 kilos superior a lo normal. Durante el parto sí que es fundamental evitar las hiperglucemias maternas, porque la adaptación del neonato depende directamente de las horas previas. Para finalizar con este podcast, vamos a hablar de la diabetes gestacional tras el parto. Tras el parto, casi siempre la diabetes gestacional tiende a desaparecer. Generalmente, esto se confirma mediante otra curva de azúcar en sangre que se realiza varios meses tras el parto. La diabetes no es una contraindicación para la lactancia materna. Sin embargo, hay que tener presente que la mujer que ha padecido una diabetes gestacional tiene un riesgo elevado de volver a desarrollarla en futuros embarazos, así como de presentar una diabetes mellitus tipo 2 o del adulto a largo plazo. Por todo esto es importante un planteamiento a largo plazo de vida saludable respecto a la dieta y el ejercicio regular.